Dios los bendiga. Vamos a iniciar la lectura orante de la palabra de Dios en este jueves de la semana primera del tiempo ordinario. Seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos y hoy vamos a meditar el pasaje de la sanación del leproso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el texto de la curación del leproso. Está en Marcos, capítulo 1, versículo 40 hasta el versículo 45. Dice así la palabra de Dios. Se le acerca un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Lo despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos en este pasaje del Evangelio de San Marcos y bueno, pues en esta traducción de la Biblia de Jerusalén es muy curioso, ¿verdad? Que dice que después de que el leproso se le ha acercado, dice que Jesús, encolerizado, ¿verdad?, enojado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. En otras versiones de otro tiempo, otro momento, no lo tenían, ¿verdad? Y bueno, pues eso comienza un poco con una pequeña explicación de esto. Los textos bíblicos se han conservado en lengua griega, pero no tenemos ningún evangelio que sea el original, ¿verdad?, que sea el que escribió el evangelista San Marcos, sino que son manuscritos que fueron copias, ¿verdad?, que se fueron copiando por distintos escribas, por distintas personas que hacían esta función. Hoy tenemos pues forma de hacer libros, hoy tenemos imprentas, tenemos editoriales, tenemos también máquinas de fotocopias, etcétera. Pero en aquellos tiempos no. Si tenían algún escrito, por ejemplo, del Evangelio, había personas que hacían copias, escribían, pero iban copiando, y pues podría ser que alguien cometiera algún error al copiar, o bien, como los evangelios son muy parecidos, que cuando encontraban algo, ¿verdad?, un pasaje, le ponían lo que está escrito en otro de los evangelios, pero no el original del evangelista correspondiente. Entonces es un poquito lo que tenemos aquí para explicar este pasaje de la sanación del leproso. Aquí, por ejemplo, esta traducción de la Biblia de Jerusalén dice en el versículo 41: encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y aquí hay una nota, el versículo 41, dice que hay otra variante que anota que es compadecido, ¿verdad? Entonces, ustedes imagínense que están copiando el Evangelio y ven que el Evangelio dice encolerizado,
Y ustedes se acuerdan que en otro de los evangelios dice que Jesús sintió compasión y extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero quedar limpio. Entonces a lo mejor ustedes se van con lo que habían escuchado en otro evangelio, les resulta un poquito difícil de entender ahí que Jesús esté enojado, encolerizado, y no ponen encolerizado, sino que le ponen compadecido. Encolerizado sería la lección o la lectura más difícil, y esta traducción de la Biblia de Jerusalén, de esta edición que tengo aquí en mis manos, la nueva edición de la Biblia de Jerusalén, tiene esta opción, ¿verdad? Opta por esto precisamente de, de tomar esta lección o esta lectura difícil, ¿verdad? El pasaje, como les decía, también está en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, y ahí sí dice compadecido. Vamos a ver el texto, ¿verdad? Capítulo 8 de San Mateo, muy similar el pasaje. Dice, no, aquí simplemente dice, él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero quedar limpio, ¿verdad? Eso es en Mateo capítulo 8, y también parece que está en Lucas 5, 12 al 16. Vamos a ver Lucas 5, del versículo 12 hasta el versículo 16. Dice aquí, Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice, él extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero quedar limpio. Aquí no dice ni encolerizado, ni dice compadecido, ¿verdad? Entonces, bueno, el caso es que en esta lectura de San Marcos se opta por esta lectura difícil, ¿verdad? Que dice encolerizado, ¿verdad? Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y dijo, quiero queda limpio. Bueno, luego vamos a tratar de entender o de discernir qué nos pueda estar diciendo el autor sagrado con esta lectura, con esta referencia. En primer lugar, dice el Evangelio que se le acercó un leproso. ¿Sí? Recuerden que ya el Señor ha vivido una jornada, un día, un sábado, y al día siguiente pues se ha ido a un lugar solitario a hacer oración, después lo han ido a buscar ahí y ha dicho, tengo que ir a otro lugar, a otras comunidades, a anunciar la palabra, para eso he venido. Entonces aquí continúa su misión y dice aquí que se le acercó el leproso, suplicándole, puesto de rodillas, dice aquí el Evangelio, le dice, si quieres puedes curarme, ¿verdad? Estoy en el versículo 40, ¿verdad? Viene hacia él un leproso rogándole, ¿sí? Y arrodillándose le dice, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Puedes sanarme. Literalmente es limpiar, ¿verdad? Limpiarme. ¿Sí? Recuerden que la lepra era considerada una enfermedad que producía impureza. Recordamos las prescripciones que hay en el Antiguo Testamento en relación a los leprosos, que aparecen en distintos pasajes, tanto cuando se descubre la enfermedad como en caso también de una posible curación. Bueno, aquí se indican en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las prescripciones, ¿verdad?, que se tienen que seguir en relación a los leprosos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros en el libro del Levítico, decía aquí, dice, capítulo 13 del libro del Levítico, dice, si a uno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo por detrás, es puro. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante y también es puro. Para los que son calvos, ¿verdad? Ahí da un poco de risa esto, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la indicación. O sea, no es una enfermedad, es simplemente caída del cabello, ¿no? Versículo 42 dice, pero si en la calva, por detrás o por delante, aparece una llaga de color rojizo, ahí está, ese es el problema, aquí hay una enfermedad, una llaga de color rojizo, es lepra que ha brotado en la calva, por detrás o por delante. El sacerdote la examinará, porque el sacerdote era encargado
de todas las cuestiones referentes a la pureza o a la impureza ritual. Entonces el sacerdote tenía que examinar. Y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco, rojizo, con aspecto de lepra en la piel, se trata de un leproso. Los sacerdotes ya conocían de esto, eran especializados en esto también, y ellos diagnosticaban, ¿verdad?, que había la enfermedad de la lepra en este caso. Se trata de un leproso, y ahí está la anotación de la Biblia en el versículo 44 del Levítico capítulo 13. Se trata de un leproso, es impuro, dice aquí, es impuro, ahí está la observación. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada a la cabeza, se tapará hasta el bigote e irá gritando, impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará impuro. Es impuro y vivirá aislado, deberá establecerse fuera del campamento. Entonces, esto es lo que se establecía. En aquel tiempo se pensaba que la lepra podía ser una enfermedad contagiosa y buscaban siempre separar al enfermo, aislarlo de la comunidad. Por lo tanto, ustedes piensen, ¿verdad?, todo lo que conllevaba esta enfermedad, el sufrimiento de la persona, el aislamiento pues de la comunidad, ¿verdad?, estar fuera del campamento, o sea, de la vida de la comunidad, de la aldea, y vivir fuera, expresar de alguna forma visiblemente en su forma de vestir, en su cabello, ¿verdad?, desgreñado el cabello, o sea, desarreglado, y luego gritando impuro, impuro, de alguna forma expresando a la gente, ¿verdad?, pues que era un enfermo, que era un leproso, para que no se le acercaran, ¿no? Estaba alejado, aislado, estaba marginado pues de la comunidad. Y obviamente no podía participar en las celebraciones de la palabra de Dios, en la sinagoga, no podía ir al culto porque estaba enfermo, y como decía, ¿verdad?, se pensaba que era una enfermedad contagiosa y pues la llaga podía empezar a crecer, a afectarse más hasta que produjera la muerte pues de la persona. Bueno, pues esa es la situación y así se le acerca a Jesús un enfermo, un leproso precisamente, que pues la ley también decía, ¿verdad?, que si alguien lo tocaba al enfermo, pues quedaba también impuro, o sea, el contacto con algo impuro produce impureza. Entonces aquí también pues se pone como un poquito a distancia, ¿no? Se acercó el leproso, suplicándole a Jesús, dice de rodillas, le dijo, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Entonces el leproso se acerca con humildad, presenta toda su realidad, su situación, obviamente visiblemente a los ojos de Jesús, pero dice esta palabra pidiendo la sanación, a diferencia de otros casos donde vemos, por ejemplo, ciegos, o el ciego, ¿verdad?, que le grita a Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿verdad?, grita y pide que le dé la curación, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea? Bueno, aquí en este caso usa una condicional, si quieres, o sea, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Es muy hermosa esta súplica del leproso porque está en una actitud de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad?, no de imponer su voluntad, sino de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Si está en ti, Señor, si está en tu querer, si es tu voluntad, me puedes limpiar, me puedes sanar. Y luego dice aquí, ¿verdad?, encolerizado. Entonces aquí nos preguntamos por qué el Evangelio en esta lectura difícil dice encolerizado. A lo mejor la traducción de ustedes, de su Biblia, puede decir compadecido, ¿verdad?, porque es sería como lo más comprensible. Hay que Jesús ve la situación y se compadece, ¿verdad?, experimenta compasión por el enfermo, pero aquí dice encolerizado, ¿verdad?, enojado, molesto. Pues, ¿de qué podía enojarse el Señor? Ahí, pues,
tal vez de esta marginación que tiene el enfermo, ¿verdad? De ver también este sufrir, este dolor, de este padecer, sí, también ser rechazado de la misma comunidad, de la sociedad, sí, como en otros momentos también dice que Jesús presentó al enfermo y nadie quería comprometerse con él, ¿verdad? Y ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o que se pierda? Y Jesús no ve respuesta de la gente y tiene una mirada de enojo también, ¿verdad? Porque no ve ese compromiso hacia el enfermo y hacia buscar la sanación del enfermo. Entonces, bueno, tal vez sea eso lo que el Señor le enoja también, ¿verdad? Y entonces extiende su mano, ¿sí? Lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. O sea, el Señor supera esas barreras, las prescripciones rituales, legales que se tenían de no tocarlo. El Señor lo toca, se acerca a él, al dolor, a la enfermedad y bueno, dice estas palabras el Señor, ¿verdad? Quiero, queda limpio. Esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el Señor quiere, ¿verdad? Su voluntad es que el enfermo sea limpio. Y dice que al instante, es muy típico de San Marcos esto, y al instante, inmediatamente, ¿verdad? Le desapareció la lepra, ¿sí? Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. O sea, es el efecto, ¿verdad? Del contacto de Jesús, de la acción de Jesús. Y le dice el Señor aquí esto, en el versículo 43, lo despide al instante otra vez, y al instante lo despide el Señor, prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote, y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Entonces, el Señor pone otra vez silencio, ¿verdad? No digas nada a nadie. Recordamos lo que habíamos dicho ya anteriormente, ¿verdad? Cuando el Señor, al que había sido sanado también del maligno, también ahí el Señor impuso silencio a los demonios, cállate, sal de él, ¿verdad? Y, y bueno, al final hay un silencio, ¿verdad? En relación al mesianismo de Jesús que se impone. El Señor no quiere que se esté proclamando ante todos que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, porque la gente tenía una idea distorsionada, vaga, errónea de lo que era el Mesías. Para ellos no era comprensible un Mesías que sufriera, cosa que va a aparecer aquí en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Un Mesías que va a morir en una cruz. Bueno, entonces aquí el Señor le dice, no digas nada a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote, porque tenía que ir al sacerdote, está establecido también en la Biblia, en el Levítico, en el capítulo 12, lo que se tenía que hacer, perdón, creo que me equivoqué, capítulo 14 del libro del Levítico, ahí estaba establecido la ofrenda que se tenía que dar, las prescripciones, ¿verdad? Como el sacerdote lo iba a declarar puro para poderlo reintegrar a la vida de la comunidad. Entonces el Señor lo manda al sacerdote, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio, ¿verdad? Para que ellos vean que ha habido una sanación, ¿verdad? Que sirva de testimonio y cumple, ¿verdad? Dando la ofrenda que Moisés en la ley, en este texto, ¿verdad? De Levítico 14 está establecido. Pero él, dice aquí, pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Bueno, el leproso, aunque el Señor le ha mandado que guarde silencio, el leproso parece que no puede guardar silencio, ¿verdad? Ha sido tan grande lo que Dios ha hecho en su vida que él lo divulga, ¿verdad? Da a conocer lo que Jesús hizo por él y entonces crece la fama de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso dice aquí que ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, porque obviamente la gente lo va a estar buscando, se va a aglomerar la gente
y entonces el Señor buscaba lugares solitarios a las afueras de las ciudades donde podía a él quedarse, y ahí la gente lo iba a buscar. Bueno, pues meditemos qué nos dice la palabra de Dios hoy a nosotros también. Muchas veces nos encontramos con personas pues que son los leprosos de hoy en día, ¿verdad? Y que están marginados de la sociedad, que sufren algún tipo de mal, algún tipo de enfermedad, a veces incluso hasta las personas adictas, ¿no? Pueden ser personas que marginemos un poco, ¿verdad? Porque nos causen cierto temor. Y bueno, pues la palabra de Dios nos llama también a tener contacto con ellos de alguna forma, a hacer algo por ellos, a tener también entrañas de misericordia y a no dejar, ¿verdad?, que el mal, que la indiferencia en nuestra sociedad pues siga avanzando. Más bien debemos de ser nosotros capaces pues de acercarnos, ¿verdad?, de superar esas barreras, así como Jesús supera las prescripciones meramente rituales y con su misericordia se acerca y toca al enfermo y lo declara limpio, ¿verdad?, le da la sanación. Bueno, también nosotros tenemos que pues vencer algunas barreras que nos alejan de los hermanos que tienen necesidad, que tienen sufrimiento. Y ojalá nosotros también seamos sensibles. Recordamos de la vida de San Francisco de Asís, pues que él en algún momento le causó rechazo ver a un leproso antes de su conversión, pero cuando él ya ha experimentado el encuentro con Cristo y ve un leproso, se acerca y le da un beso al leproso, o sea, vence la repugnancia meramente pues humana, ¿verdad?, natural, y la supera con el amor, ¿verdad?, con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Recordamos también al padre Daniel, ¿verdad?, que atendió a los enfermos, que se fue a una isla, a la isla de los leprosos, para poderlos atender, ¿verdad? Esa obra Molokai, que nos habla de la vida de este gran santo, pues que, pues que se hizo uno, ¿verdad?, el servidor de los leprosos, de estas personas despreciadas, rechazadas. Entonces pensemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad tal vez hay personas así en esa situación, hermanos que puedan ser un poco discriminados, rechazados de la comunidad, y tratemos nosotros también de ser sensibles a esa realidad y de hacer algo en favor de ellos, de saberlos acompañar, de saberlos amar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buena jornada y gracias a los que nos han acompañado en la transmisión. Dios los bendiga.